Danny, un joven delgado y marcado por el infortunio, caminaba despacio hacia la estación de tren, a unos 500 metros de distancia. A sus casi 24 años, llevaba sobre sus hombros no solo el peso de una gran mochila que contenía todas sus pertenencias, sino también el dolor físico y emocional de años de maltrato. Una fractura en uno de sus omóplatos, resultado de los abusos de su padre adoptivo, era un recordatorio constante de su difícil pasado. El vecindario del pequeño pueblo añadía una atmósfera inquietante a su trayecto. Los jardines descuidados y los matorrales llenos de basura parecían esconder sombras, mientras los edificios abandonados se alzaban como testigos silenciosos de su soledad. En su mochila, Danny cargaba todo lo que había reunido en sus 24 años de vida. Su contenido no era solo físico, sino también simbólico, un reflejo de su lucha por seguir adelante. La noche era oscura, y las nubes cubrían el cielo, presagiando una tormenta inminente. Su tren, programado para las 11:21 de la noche, era su única vía de escape de aquel lugar sombrío. Según el pronóstico, la tormenta comenzaría apenas 5 minutos antes de la salida, con rayos y posiblemente granizo. Danny esperaba encontrar refugio en la estación, aunque sabía que el estado ruinoso del lugar no ofrecía muchas garantías. Mientras avanzaba, la mochila resbaló de su chaqueta de otoño, y al intentar ajustarla, un dolor agudo recorrió su espalda. Cerró los ojos, apretó los dientes y esperó a que el dolor cediera antes de seguir caminando. En el bolsillo de su chaqueta llevaba su billete de tren, algunos documentos y algo de dinero, apenas lo suficiente para un poco de comida. La escena de Danny, solo y luchando contra las adversidades, era capaz de conmover incluso al corazón más endurecido. Aquellos incapaces de sentir empatía quizás experimentarían un escalofrío al imaginar el sufrimiento del joven, pero Danny no buscaba compasión. No se permitía rendirse. Desde niño, sus padres biológicos, fallecidos hacía años, le habían enseñado que la resiliencia era su mayor fortaleza. Le habían inculcado que, sin importar cuán difícil fuera el camino, rendirse nunca era una opción. Y así, Danny continuaba su marcha hacia la estación, cargando no solo su mochila, sino también la esperanza de un futuro mejor, lejos del lugar que le había causado tanto dolor. Sin importar cuán cansado o solo estuviera, debía seguir adelante y aunque cayera, debía levantarse mientras tuviera fuerzas. Danny había llevado estas palabras consigo durante toda su vida, aunque aún no había vivido muchos años. A su derecha se escuchaba el ruido de las ruedas sobre las vías. Los sonidos de un tren que Danny había soñado recientemente finalmente se acercaban, tanto que no pudo evitar sonreír al imaginarse sentado en el tren, alejándose de este lugar, mirando por la ventana y escuchando una lista de canciones tristes a través de sus sencillos auriculares blancos que siempre se deslizaban desde sus oídos. Esta escena era una felicidad pura para él en ese momento. Por supuesto, el chico desaliñado no podía evitar pensar en lo que vendría después. Según su plan, el próximo capítulo de su vida sería comenzar una nueva, lejos de los detestables padres adoptivos, los Colón, a quienes Danny solo sentía odio. Todo lo que había pasado en los últimos años se desvanecería lentamente de su memoria, dando lugar a nuevas experiencias. Y si alguien le preguntara sobre su vida pasada, se detendría unos segundos, sonreiría levemente y diría que no recordaba. Esperaba realmente no recordar. Sería muy afortunado si accidentalmente se cayera, aterrizara torpemente y luego se despertara en un hospital, donde descubriría que había perdido la memoria y no podía recuperar ninguno de sus recuerdos. Eso era lo segundo que realmente deseaba. En ese momento, Danny ya estaba cerca de la estación de tren. Al entrar en el área de la estación, se dirigió de inmediato al andén. El viento soplaba en su rostro mientras estaba de pie en el espacio abierto. No quería entrar en el edificio de la estación porque dentro hacía bastante calor en comparación con el exterior, y Danny temía que si se relajaba en un banco, podría quedarse dormido y perder el tren sin que nadie lo despertara a tiempo. Así que después de mirar alrededor y no ver ningún banco o refugio, decidió esperar el tren de pie durante 2 horas para hacer que el tiempo pasara más rápido. Sacó los auriculares de su bolsillo. Había dudado en usarlos hasta ahora porque estaba pasando por un área insegura y necesitaba escuchar cualquier sonido para sentirse más seguro. Conectó los auriculares a su teléfono y activó una lista de reproducción aleatoria. Últimamente se había sentido atraído por escuchar música triste, y sus listas de reproducción recientes solo contenían música melancólica. De pie en el andén, y aunque fruncía el ceño, Danny disfrutaba del viento frío del otoño que soplaba en su rostro, sin darse cuenta de cuánto tiempo había pasado.
Una canción comenzó a sonar en la lista de reproducción, que no podía escuchar porque no le gustaba a ese artista. Cuando sacó su teléfono para cambiar la canción, vio que ya eran casi las 11:16 de la noche. Al mirar al cielo, vio que las nubes sobre la estación se habían acumulado densamente, tan cercanas que parecía que la lluvia estaba por caer, llevándose todo lo que estaba a la vista y dejando solo un vacío donde estaba la vieja y deteriorada estación de tren. Mirando alrededor una vez más, Danny todavía no encontró ningún refugio o techo, así que decidió entrar en el edificio de la estación. Tal vez habría algunas personas allí porque no había nadie en el andén. La quietud y el vacío con un joven delgado en medio de todo esto era abrumador, pero su voluntad de vivir era tan fuerte que estaba dispuesto a dejar la ciudad donde había vivido toda su vida para empezar de nuevo. Sin embargo, dentro de la estación tampoco había nadie, solo un vendedor de boletos solitario sentado en una pequeña sala, visible solo a través de un vidrio cubierto de barrotes viejos y oxidados. Silenciosamente resolvía un crucigrama. Danny miró a su alrededor y se dio cuenta de que era el único allí. Se acercó en silencio al primer banco que vio. Sus pasos resonaban en el vestíbulo y llamaron la atención del vendedor de boletos. ¿A dónde vas?, llamó a través de una pequeña rendija en la ventana, ajustando sus gruesas gafas en su rostro. ¿Estás aquí para comprar un boleto? Compré mi boleto hace unos días, respondió Danny. Mi tren llegará en unos 10 minutos. El vendedor de boletos se sorprendió. Se acercó más a la ventana, apoyó la mano en el alféizar y miró a Danny con interés, luego sonriendo con una mueca. ¡Qué interesante chico! ¿Estás seguro de que no estás equivocado? Tal vez compraste un boleto para otro tren y te confundiste. ¿Por qué piensas eso?, preguntó Danny, abriendo rápidamente su chaqueta para sacar el boleto, solo para confirmar que iba en la dirección correcta. Verás, eres el único aquí. Eres el único que va en este tren, dijo el vendedor de boletos, entrecerrando los ojos. Nadie más ha comprado un boleto. ¿Te gusta viajar solo? La curiosidad te comenzó a incomodar. Sunny no tenía intención de justificar ni explicar por qué había elegido ese tren, esa dirección o ese horario. Las circunstancias habían formado su decisión. Necesito llegar al destino de este tren, respondió Danny, todavía bastante tranquilo, aunque un poco de irritación se filtró en su voz. En cuanto a por qué nadie más va allí, no lo sé. El empleado dio con la cabeza y volvió a su asunto, emitiendo una leve risa sarcástica. Dai sacó su teléfono para verificar la hora una vez más. Eran las 11:16 de la noche. La puerta estaba cerrada, pero había una ventana a través de la cual podía ver claramente las gotas de lluvia. Sin embargo, la tormenta aún no había comenzado. También mienten aquí, pensó, y abrió el pronóstico del tiempo en línea. Pero antes de que pudiera escribir su búsqueda, volvió a escuchar el sonido de un tren que se acercaba. Las ruedas del tren chirriaban sobre los rieles. Con una mirada de emoción, Danny rápidamente apagó su teléfono, levantó la pesada mochila que había dejado a su lado en el banco y se la volvió a colgar sobre el hombro, que no estaba roto, y salió de la estación. Que tengas un buen viaje, llamó el empleado de boletos. Como despedida. ¿No vas a revisar mi boleto?, preguntó Danny sorprendido, girándose hacia el empleado con una expresión indiferente. Confío en ti, dijo sin levantar la cabeza. Sin responder, Danny se apresuró a salir de la estación. Afuera todavía no llovía, pero las nubes parecían haberse oscurecido aún más. El tren se detuvo en el andén y las puertas se abrieron. Mirando a su alrededor, Danny no vio a nadie y luego, al revisar las ventanas del tren, contó solo a unas pocas personas que viajarían con él. Aliviado por no estar solo en el tren, subió, eligió el primer asiento que le pareció cómodo y colocó su mochila en el asiento junto a él. Los auriculares que había guardado debajo de su chaqueta ahora descansaban en su pecho. Asegurándose de no olvidar nada, presionó su mejilla contra la ventana y volvió a ponerse los auriculares. La música triste comenzó a sonar de nuevo, haciendo que las lágrimas brotaran de sus ojos y resbalaran por sus mejillas. Por delante había una vida completamente nueva. Danny había decidido que nada debería impedirle empezar de nuevo. Se aseguró de que ninguna mancha del pasado volviera. Unos minutos después, las puertas del tren se cerraron y las gotas de lluvia comenzaron a aparecer en la ventana. Incluso un pequeño detalle, como el momento en que comenzó a llover, parecía estar a favor de Danny. Se dio cuenta de que la lluvia había comenzado justo cuando el tren partía, sintiendo que era una buena señal para su nuevo comienzo.
El tren partió y se sintió aliviado al saber que su nueva vida sería mejor, incluso maravillosa, ciertamente mucho mejor que este lugar. Con los crueles padres adoptivos, el señor Colón y la señora María recordando lo que acababa de suceder, Danny volvía a casa bastante tarde. Trabajaba en un gran supermercado con una gran cantidad de clientes. Al regresar a casa por la noche, el reloj ya marcaba más de medianoche. Danny solo podía pensar en si el señor Colón y la señora María ya estarían dormidos. Si ellos estaban durmiendo, no habría nada de qué preocuparse, pero si uno de los dos seguía despierto, tendría que enfrentarse a una gran confrontación. El señor Colón era el tipo de persona que guardaba toda su ira, esperando que Danny regresara. Al acercarse a la casa, vio que la luz de la cocina aún estaba encendida. Danny suspiró profundamente, tratando de reunir fuerzas y paciencia para soportar esta pesadilla, una vez más disfrazada en la forma de personas que se autodenominaban su familia, quienes deberían apoyarlo y evitar que se derrumbara emocionalmente, pero en cambio, lo empujaban a un abismo de depresión y estrés continuo, crisis nerviosas y otras molestias. Al abrir la puerta y entrar al patio, Danny miró la caseta del perro cerca de la entrada de la casa, en la vieja caseta que el señor Colón había construido hace unos años con tablones húmedos. Desafortunadamente para Gus, había encontrado el camino hacia ellos, lo que hacía a Danny muy triste por él. Gus yacía en su caseta, apoyando su cara sucia en sus patas, mostrando desesperación, pero sus ojos siempre brillaban con esperanza cada vez que veía a Danny. El chico se sentía avergonzado de no poder ayudar al pobre animal, y mucho menos ayudarse a sí mismo. Al cerrar la puerta del patio, Danny trató de reunir todo su coraje y entrar en la casa. El momento en que su ira reprimida finalmente se desataría estaba por llegar. Sin importar cuánto intentara Danny resistirse a su naturaleza dócil y convencer a sí mismo de que debía defenderse, no podía enfrentar el miedo. En momentos como estos, ni siquiera la voz de su padre, como un ángel guardián susurrando en su oído, le proporcionaba consuelo. La importante lección que su padre siempre le había enseñado, que no importa cuán mal se pongan las cosas o cuán desesperado se sienta, debía levantarse y seguir adelante, no le servía de nada. En ese momento, la señora María salió de la habitación con un semblante sombrío, y Danny sintió la mirada penetrante y odiosa que provenía de ella. Una mirada que parecía atravesar cada rincón de su alma para destruirlo por completo. No hay suficiente trabajo en esta casa para que llegues tan tarde, dijo con un tono de desprecio y burla en su voz. Tenía que esperar al relevo. No podía dejar el supermercado hasta que llegara mi reemplazo, respondió el chico suavemente. Como siempre, después de cada respuesta suya, venía un puñetazo del señor Colón directamente en su cara. Danny solo podía agachar la cabeza y cubrirse la cara con dolor, porque sabía que aunque no respondiera a estas personas crueles, aún recibiría golpes, y los puñetazos después de responder eran menos duros que los de no responder. Ayer solo me diste unos cuantos billetes, mocoso. ¿Dónde está el dinero de hoy?, gritó el señor Colón. Danny finalmente reunió el coraje suficiente para levantar la mirada, enfrentándose a los ojos de sus verdugos. En la mesa había un hombre medio desnudo con los ojos hinchados y ojeras, resultado de un estilo de vida poco saludable. Junto a él, sentada en un taburete sin respaldo, estaba su esposa con una bata de baño, mirándolo como si quisiera destrozarlo en pedazos. Y luego estaba la oscuridad, una oscuridad total y aterradora. Sin salida. Pero había una oportunidad de escapar de esa oscuridad y Danny la había tomado. Abrió los ojos. Era el sueño familiar que lo había atormentado con frecuencia. La escena miserable que esperaba nunca volver a ver se había presentado mientras se quedaba dormido en el tren. La música triste seguía sonando en sus auriculares, y afuera la noche era tan oscura como dentro del vagón, pero ya no llovía. Danny se frotó los ojos somnoliento, mirando dentro del vagón oscuro. Al principio no vio nada, pero esperaba que el tren hubiera avanzado un buen tramo y al menos habría algunas personas en el vagón con él. Pero no había nadie. El vagón estaba completamente vacío. Parecía que el tren había parado en alguna estación, pero el número de pasajeros había disminuido en lugar de aumentar. Podría arriesgarse a moverse a otro vagón, pero Danny decidió que estaría bien quedándose allí. No había conductor, así que podía moverse libremente entre los vagones. Con un poco de tristeza, Danny miró una vez más hacia la oscuridad interminable que se extendía entre las hileras de árboles en el corredor del bosque que el tren atravesaba en ese momento.
Tal vez no era solo un corredor, sino todo un bosque real, y en algún lugar profundo en él podría haber animales salvajes, zorros, osos, lobos, listos para despedazarlo si lo dejaban solo en la naturaleza. Pero pensó que incluso ser devorado por animales salvajes podría ser mejor que vivir la vida que llevaba antes de subir al tren. No había farolas, ni infraestructura, ni señales de vida fuera de la ventana. Todo estaba tan vacío como el alma de Danny. Sacó su teléfono para verificar la hora. Todavía faltaban 6 horas para llegar a su destino final. Bostezando, apoyó la cabeza contra la ventana una vez más y miró entre las hileras de árboles, y luego se quedó dormido de nuevo. De alguna manera milagrosa, se despertó cuando el tren llegó a la estación donde tenía que bajar. Bajó del tren y se encontró en una estación de tren concurrida. Claramente había más personas aquí que en su pueblo natal cuando se fue, y ahora podía sentir que ya no estaba solo. No había más empleados de boletos molestos que le dijeran que había comprado el boleto equivocado y se entrometieran en la vida de los demás. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que su mochila se deslizaba de su hombro. La chaqueta resbaladiza hacía que la correa no pudiera sostenerse en su hombro, por lo que tuvo que sostener la mochila desde abajo con su mano. Pero mientras absorbía todas estas nuevas sensaciones, Danny había olvidado por completo ese detalle. Apenas logró atrapar la mochila en el último momento, justo cuando estaba a punto de caer al suelo asfaltado. Una vez más, Danny tuvo que agacharse bruscamente para atrapar su mochila, y esta vez le causó un dolor punzante en el hombro roto. Al ponerse de pie, Danny vio inmediatamente frente a él a un hombre de piel morena que apareció de la nada, vistiendo ropa de lana de colores extraños. El hombre parecía joven, alrededor de 40 años, pero su rostro, aunque con ojos y labios juveniles, emanaba una sensación de experiencia, el rostro bastante arrugado. Al principio, Danny no entendía lo que estaba pasando. Este hombre lo miraba con una expresión impasible o más bien curiosa, como si intentara leer el alma de Danny. Después de unos segundos, el rostro del hombre mostró miedo, tal vez incluso horror. ¿Por qué has venido aquí?, preguntó el hombre. ¿De quién estás huyendo? Sorprendido. ¿De qué estás hablando? ¿De quién estoy huyendo?, respondió Danny. Veo que no has venido aquí por casualidad. Veo que tienes miedo de la vida de la que estás huyendo, dijo el hombre. Danny guardó silencio, sin encontrar palabras para describir sus emociones en ese momento. Nunca había creído en el misticismo, la adivinación o algo similar, pero no podía darse la vuelta e ignorar esta situación. Quería seguir escuchando al hombre de piel morena. Tengo miedo, admitió Danny, y solo en ese momento se dio cuenta de que había dicho eso casi automáticamente. No había intentado responder conscientemente. Danny incluso se asustó un poco al darse cuenta de esto, pero el miedo desapareció rápidamente cuando el hombre comenzó a hablar de nuevo. No tengas miedo, dijo, mirando a Danny como si pudiera ver profundamente en su alma. La vida que has dejado atrás nunca volverá. Más bien, intentará regresar, pero no permitirás que eso suceda. Tu vida como la deseas, comienza de nuevo. Las estrellas y el cielo te están guiando hacia la felicidad que realmente mereces. Tu destino ahora está en manos de fuerzas místicas que impedirán el regreso del infierno que has soportado. Has regresado a tu verdadero hogar, Danny. Danny pensó, su rostro completamente confundido y con un poco de miedo. No entendía cómo ese hombre sabía su nombre. ¿Podría haber discernido algo sobre su destino solo con mirarlo? Había oído que el destino podía predecirse a través de las líneas de la mano, pero nunca había oído que el futuro de alguien pudiera predecirse solo con mirarlo. El hombre de piel morena claramente poseía un poder sobrenatural que Danny no podía comprender. Luego, el extraño dio un paso atrás, asintiendo lentamente con confianza, y se dio la vuelta para irse, desapareciendo finalmente entre la multitud. Danny se quedó allí parado, incapaz de entender o procesar lo que acababa de suceder. Apenas podía moverse, sus extremidades estaban entumecidas y lo único que podía hacer era quedarse allí y parpadear. Recuperó el control de su cuerpo solo unos momentos después de que el adivino desapareciera de su vista, mezclándose con la multitud en la estación. El encuentro dejó a Danny en un estado de confusión duradera. Tratando de apartar los pensamientos, Danny continuó caminando para buscar un lugar donde pudiera quedarse por un tiempo. La casa es pequeña, como puedes ver, bastante pequeña y, por supuesto, necesita una gran remodelación, pero lamentablemente no podemos hacerlo.
La joven de la misma edad que Dani, caminaba por la casa con una expresión triste en su rostro mientras mostraba y explicaba todo por dentro. Cada habitación tenía su propia historia, que la joven compartía con entusiasmo, pero cada relato parecía llevarla al borde de las lágrimas. ¿Por qué decidiste venderla?, preguntó Dani mientras ella examinaba el papel tapiz que se estaba despegando en la sala de estar. Las renovaciones aquí no serían tan costosas. La casa no está mal y la zona es tranquila. Por lo que entiendo, esta casa es un recuerdo muy preciado para ti. ¿Sabes, Dani? Brisa, la joven que estaba vendiendo la casa, dijo con tristeza. A veces, en la vida de una persona, hay momentos en los que solo quieres deshacerte de todas las cosas viejas. Quieres entrar en una nueva vida con un nuevo aliento y dejar completamente atrás los recuerdos del pasado. Por supuesto, esta casa es un recuerdo muy preciado para mí. Nací aquí y he pasado la mayor parte de mi vida aquí, pero esos recuerdos no me permiten avanzar. Quiero seguir adelante, hacer algo diferente, pero lo único que puedo hacer ahora es volver aquí, releer mis diarios de la infancia y recordar los tiempos cuando mis padres aún estaban vivos. Los extraño terriblemente, pero siento que necesito avanzar. Tal vez si estuvieran vivos, querrían que hiciera eso. En cada palabra de Brisa, Dani encontró un eco de su propia historia. Era como si dos viejos amigos se reencontraran después de mucho tiempo y comenzaran a compartir sus vidas, y en el proceso, ambos se sorprendieran por las similitudes en sus vidas. Lo entiendo, asintió Dani. Lo entiendo completamente. ¿Pero por qué la vendes tan barata? Dejar atrás los recuerdos siempre es difícil, ¿sabes? Los recuerdos no están hechos para ser explotados. Los recuerdos son para ser olvidados tarde o temprano, solo dejando los momentos particularmente agradables en la mente. Además, incluso si hubiera puesto un precio más alto a esta casa, dudo que alguien estuviera interesado. El negocio se completó el mismo día. En una bolsa cuidadosamente guardada, había una cantidad considerable de dinero, suficiente para comprar una pequeña casa. El dinero que Dani usó para comprar la nueva casa que planeaba decorar completamente a su gusto, lo había ahorrado durante muchos años. A veces tenía que mentir a sus malvados padres adoptivos sobre su salario real. No sabía por qué había ahorrado ese dinero. Tal vez era un hábito inculcado por su difunto padre desde que era niño. Desde esa edad, había seguido estrictamente las enseñanzas de vida de su padre. Siempre admiró la meticulosa preparación de su padre para la vida y cómo lo preparó a él. Se podría decir que había ahorrado para un día lluvioso. Y ese día lluvioso, como se esperaba, finalmente llegó. Todos los trámites legales para la transferencia de la propiedad de la casa tomaron algunas semanas más. Agradecida por el gran servicio, Brisa se despidió de Dani y le pidió que cuidara bien de la casa. Brisa no dudaba que el nuevo dueño de la vieja casa cumpliría su solicitud, porque había encontrado una parte de su alma gemela en Dani. De vez en cuando, seguían en contacto para saber cómo iba la vida de cada uno. Dani se instaló rápidamente en su nueva casa, situada en una zona apartada fuera de la ciudad en un pequeño pueblo. Sin embargo, este lugar tenía todo lo necesario para la vida cómoda de naturaleza, tranquilidad y paz era lo que había anhelado durante muchos años. Poco a poco, comenzó a establecerse en su nueva casa. La pequeña casa era realmente pequeña, pero bastante acogedora. La decoración era antigua y nada destacable. Los muebles eran viejos, incluyendo una litera de madera. Llenaban la casa y se combinaban bien con otras piezas antiguas, como alfombras persas, algunas de las cuales colgaban en las paredes. Lo único que a Dani no le gustaba mucho era que el papel tapiz en la sala de estar comenzaba a despegarse del techo al suelo, revelando algunos periódicos descoloridos detrás. Mientras limpiaba la sala de estar, Dani no pudo evitar notar esto. Se subió al sofá y trató de leer lo que estaba escrito en el periódico, pero no pudo descifrar ninguna palabra. Decidió volver a esto más tarde. Justo cuando estaba a punto de levantarse, vio algo que parecía un trozo de papel pegado detrás del papel tapiz. Con un poco de esfuerzo, Dani sacó el papel del agujero. Eran 2 hojas de tamaño carta dobladas en 4. Una de las hojas estaba escrita a mano, y Dani notó de inmediato que la letra era muy pequeña, aunque aún no había tenido la oportunidad de examinar la hoja en detalle. La otra hoja, impresa y decorada hermosamente, atrajo más su atención. ¿Será esto un testamento?, se preguntó mientras leía las grandes letras escritas en el papel bellamente decorado, confirmando que era un testamento redactado legalmente.
Dani inmediatamente se interesó en la segunda hoja con el texto escrito a mano. Toda la página estaba llena de escritura muy pequeña pero legible. Dani se trasladó a un sofá, se sentó cómodamente y comenzó a leer lo que estaba escrito en la hoja. Querida Brisa, sé que algún día encontrarás esta carta. Tal vez después de que mamá y papá hayamos fallecido, decidas remodelar la casa y encuentres este papel por casualidad. O tal vez tu hombre lo encontrará por ti. No puedo predecir las circunstancias en las que esta carta llegará a tus manos, pero estoy segura de que tarde o temprano la encontrarás. No puedo especificar la fecha exacta en que papá y yo nos iremos. Tal vez moriremos el mismo día, como en una obra de teatro o una película romántica. O quizás el destino nos separará de otra manera. Siento no poder saberlo de antemano. Pero lo que sé con certeza es que después de que mamá y papá fallezcan, podrías ser un poco más feliz si encuentras este testamento. Lo que este testamento te transmite es algo que nunca has visto antes, algo que nunca has sabido y no deberías saber. Aunque mamá y papá hemos intentado toda la vida criarte como una chica diligente, siempre abordando todo con un sentido de responsabilidad, no podemos prever lo que harías si supieras de este testamento demasiado pronto. Como dicen, el dinero corrompe a las personas y grandes sumas de dinero convierten a las personas en bestias salvajes. El dinero que queremos dejarte lo hemos ahorrado durante toda nuestra vida. ¿Recuerdas que mamá y papá siempre te decían que ahorres dinero para los días de lluvia? Bueno, hemos seguido esa regla. Hemos ahorrado una cantidad de dinero que probablemente será suficiente para que vivas el resto de tu vida. Así es, Brisa. Hemos vivido una vida casi en pobreza, pero mamá y papá nunca perdieron la esperanza de que las cosas eventualmente mejorarían. Hemos estado endeudados con una gran deuda con el banco y amenazados por hombres grandes y agresivos. Pero hemos aguantado. Aguantado porque siempre creímos que tenías una vida rica y feliz por delante. Mamá y papá estamos viejos y enfermos, así que todas nuestras esperanzas están puestas en ti, Brisa. Creemos que no deshonrarás a tu familia. Tal vez este dinero te ayudará a iniciar un proyecto en el que has estado pensando. Sería maravilloso si ese proyecto tiene éxito y logras tus sueños. Escribo esta carta el día de tu graduación de la escuela secundaria. Casi no puedo creer que el tiempo haya pasado tan rápido. Todos los días que ibas a la escuela por la mañana, desde el primer día de primer grado hasta el último día, me preocupaba por ti. Me preocupaba que obtuvieras malas calificaciones y te afectara el ánimo. Y me preocupaba que fueras acosada y no pudieras defenderte de los acosadores. Me preocupaba que algo peligroso te ocurriera, algo que ni yo ni tu abuela podríamos soportar. Pero ahora todo está bien. Te has convertido en una adulta, una joven consciente. Entrando en esta vida adulta, recuerdo que querías estudiar arte para convertirte en artista. Es una carrera muy prometedora y le pido a Dios que te conceda éxito. Brisa, querida hija, recuerda que mamá y papá depositamos todas nuestras esperanzas en ti. Sinceramente espero que, aunque no puedas cumplir con todas nuestras expectativas, aún seas feliz. Después de todo, la felicidad es diferente para cada persona, y mamá y papá no tienen derecho a decidir qué deberías querer. Mamá y papá, no sabemos cuánto dinero hemos ahorrado hasta que nos hayamos ido, pero incluso ahora, esa cantidad ya es suficiente para que vivas cómodamente casi toda tu vida. Así es. Podríamos haber construido una mansión lujosa, pero decidimos dejártelo a ti. Ambos sabemos que tienes una buena cabeza y seguramente lograrás algo realmente significativo en esta vida. En lugar de solo poseer mansiones lujosas o autos caros solo para deslumbrar a los demás. Mamá y papá realmente esperan que si no te conviertes en una persona grandiosa para todos, al menos seas grandiosa para nosotros. No nos decepciones, Brisa. Mamá y papá confían en ti. Cuando leas esta carta, también significará que nuestras vidas han terminado y que ya no podremos verte todos los días, que ya no podremos cuidarte. Esperamos que haya un hombre bondadoso que te ame mucho, incluso cuando estés enferma, cuando te veas mal, cuando estés triste o desesperada. Ese hombre estará dispuesto a estar a tu lado, tomar tu mano y superar todos los desafíos de la vida contigo. Después de leer esta emotiva carta, Dani sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Las lágrimas se acumularon entre sus pestañas, a punto de derramarse por sus mejillas. La carta que la madre del dueño de la casa había dejado despertó en Dani emociones que no había sentido en mucho tiempo.
La última vez que experimentó tales emociones fue justo después de la muerte de sus padres, cuando recordaba los hermosos momentos relacionados con ellos. Recordó su infancia, especialmente cómo solía jugar con su padre, y recordó cómo su madre cocinaba deliciosos platillos para él. Al darle la vuelta al papel, vio que también había algunas palabras escritas, pero el texto era mucho más corto, apenas una línea y media con la misma letra pequeña que en la página principal. Después de leer lo que estaba escrito, descubrió el lugar donde los padres fallecidos de Brisa habían escondido una gran cantidad de dinero, que, según ellos, era para asegurar la estabilidad financiera de Brisa. Una vejez cómoda para ella, era un viejo almacén a solo 20 metros de la casa, por lo que llegar allí no sería un problema. Lo único inconveniente era que el camino hacia el almacén había sido cubierto por hierba alta durante todo el verano, y ahora la hierba seca se enredaba bajo sus pies, creando el riesgo de tropezar. Pero no pensó demasiado en eso en ese momento, lo más importante era comprobar si el dinero realmente estaba allí. Después de algunas dificultades, finalmente Dane obtuvo la caja preciosa en sus manos. Salió apresuradamente del almacén y regresó a la casa, donde no había telarañas interminables ni polvo. Al llegar a casa, cerró la puerta desde adentro, se quitó rápidamente los zapatos y el abrigo y se dirigió rápidamente a la sala. Era hora de abrir la caja. Dani se preparó mentalmente, reunió todo su coraje y abrió la tapa de la caja. Lo que vio dentro realmente lo sorprendió. Había una gran cantidad de oro y plata, y Dani se dio cuenta de que ese dinero podía asegurarle a Brisa una vida cómoda hasta su vejez. No lo pensó mucho y rápidamente tomó el teléfono de la mesa y llamó a Brisa. Esperaba que la antigua dueña de la casa respondiera rápidamente. Y así fue. Brisa respondió al teléfono sin hacer esperar mucho a Dani. «Hola, Brisa», exclamó Dani tan pronto como el teléfono dejó de sonar. «Tengo noticias para ti, pero no sé cómo las vas a recibir». «Hola», Dani respondió Brisa con voz llena de desconcierto. «¿Qué pasa? ¿Ya son las 10 de la noche? ¿Ha pasado algo?» «Sí, y es bastante importante. ¿Puedes venir ahora mismo?» «Espero que puedas, Brisa. Realmente es un asunto muy importante que necesita ser resuelto de inmediato. Necesitas venir ahora mismo». «Está bien, iré», respondió Brisa aún confundida, con un poco de preocupación en su voz que Dani pudo reconocer. «Llegaré en 35 minutos, espérame, ¿de acuerdo?» «Te esperaré», dijo Dani y colgó el teléfono. Cuando Brisa llegó, llamó a Dani, quien luego abrió la puerta. Tan pronto como Brisa entró, Dani la llevó directamente a la sala de estar donde estaban los dos papeles. «Escucha», dijo Dani. «Esto puede hacerte sentir muy emocionada y tal vez llorar, pero probablemente valga la pena. Encontré esto. Ahora siéntate en el sofá y léelo». Brisa leyó el testamento en silencio, sin entender completamente el contenido. El escrito era un poco ambiguo y la redacción algo difícil de entender. El documento mencionaba que heredaría una cierta cantidad de dinero, pero no especificaba una cifra concreta. ¿Y qué?, preguntó Brisa sorprendida al devolver el testamento. «Esto es un testamento. Según entiendo, la casa me fue transferida a mí por el testamento». «Sí, pero no menciona nada sobre el dinero», continuó Dani. «Y ahora, por favor, ten paciencia». Hizo una pausa. «Quizás te resulte muy difícil leer esto». La emoción invadió a Brisa hasta las lágrimas. Aunque no era su situación personal, el peso de la carta y lo que contenía la había conmovido profundamente. Dani, observando su reacción, ofreció con suavidad: «Si necesitas agua o algo que te calme, solo dímelo». Brisa, con cuidado, tomó la hoja escrita a mano y comenzó a leerla. Las palabras la absorbieron por completo. Apenas habían pasado unos minutos cuando las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, arrastrando el rímel que llevaba puesto. Cuando finalmente terminó, devolvió la carta a Dani y se levantó del sofá en silencio, caminando hacia la ventana. Apoyó las manos en el alféizar mientras miraba al jardín oscuro, intentando procesar lo que había leído. «¿Quieres que te traiga algo?», preguntó Dani preocupado. «Si necesitas hablar, aquí estoy. Todo esto comenzó por mí, y si no fuera por eso, no estarías pasando por esta angustia». Brisa negó suavemente, esforzándose por mantener la compostura. «Estoy bien», respondió con un hilo de voz, aunque era evidente que luchaba contra la tristeza. «¿Leíste la parte de atrás?», continuó Dani. «Habla del lugar donde está escondido el dinero.
Fui allí y saqué la caja, pero te juro que no tomé nada. Puedes revisarla, está cubierta de polvo. Dani la llevó al lugar indicado, donde los padres de Brisa habían dejado sus ahorros. Al ver la caja intacta, Brisa no pudo contenerse más. Se lanzó a los brazos de Dani, llorando desconsoladamente. Aunque algo incómodo, Dani entendió el alivio y la gratitud que Brisa sentía en ese momento. Quiero compartir esto contigo, Dani. No sabes cuánto significa para mí lo que has hecho, dijo Brisa con sinceridad. Pero Dani, con una sonrisa cálida, negó de inmediato. Gracias, Brisa, pero no puedo aceptarlo. Soy joven, tengo salud y puedo trabajar para conseguir lo mío. Este dinero es el fruto del esfuerzo de tus padres, ahorrado con amor para ti. No sería correcto quedármelo. Brisa, conmovida por la honestidad de Dani, dejó caer más lágrimas. Era raro encontrar a alguien tan genuino y bondadoso como él. Agradeció en silencio que Dani hubiera compartido toda la información sin intentar quedarse con nada. Con el tiempo, cuanto más lo conocía, más admiraba su integridad y su manera desinteresada de tratar a los demás. No tardó mucho en darse cuenta de que estaba enamorada de él. Mirándolo con cariño, pensó, papá, mamá, encontré al chico que siempre desearon para mí. Con una sonrisa, observó a Dani, agradeciendo al destino por haberlo puesto en su vida. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo historias llenas de emoción y significado todos los días. Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto.